Normalmente, la sociedad nos vende esta idea de que trazar un plan de vida es como un ejercicio de control absoluto. Ya sabes, estudias una carrera, encuentras un trabajo estable, conoces a alguien, te asientas. Claro, como si fuera una receta de cocina inamovible. Exacto. Se presenta casi como una obra de ingeniería civil. Una lista de tareas perfectamente lineal, predecible y sobre todo segura. Y a ver, es una narrativa inmensamente reconfortante para la mente. El cerebro humano ansía esa previsibilidad. Le encanta que las cosas encajen en categorías muy ordenaditas para minimizar cualquier atisbo de incertidumbre o peligro. Totalmente. Se supone que debes construir tu futuro ladrillo a ladrillo con los planos firmados por el arquitecto. Pero luego, claro, giras la esquina, entras en el territorio del amor profundo y resulta que esos planos no sirven absolutamente para nada. Para nada. Se vuelve en papel mojado. Eso es. El paisaje emocional sencillamente no se puede pavimentar. Y la realidad empírica es que el amor rara vez empieza como un paseo tranquilo de domingo. Se parece muchísimo más a ir caminando distraídamente por la calle y de repente sufrir una emboscada en toda regla. Me gusta esa imagen. Es, digamos, una demolición no programada de tu paz mental. Vale, vamos a desgranar esto porque tenemos una misión fascinante por delante en esta nueva inmersión analítica. Hoy queremos trazar el mapa de la evolución del amor, desde esa primera chispa hasta la devoción incondicional. Y para ello, el mapa lo marca un texto verdaderamente singular. Muy, muy singular, sí. Se titula El salto de la imagen al ágape, una travesía existencial. Y digo singular por quien lo firma, el Dr. Wallace Ash Shedan. Lo fascinante aquí es precisamente el perfil del Dr. Shedan. O sea, no estamos ante el típico filósofo encerrado en una torre de marfil académica elaborando teorías abstractas. ¿Qué va? Shedan es asesor jurídico y autodidacta. Es decir, hablamos de alguien cuya vida profesional consiste básicamente en lidiar con contratos mercantiles, buscar pruebas empíricas, detectar fisuras en argumentos, ¿no? Eso es, aplicar la lógica más fría y cortante posible. Y claro, ese es exactamente el punto de fricción que hace que el texto brille tanto, porque aplica una mente analítica, habituada a diseccionar la realidad material, y totalmente libre de dogmas institucionales, a un tema que es salvaje e indomable por naturaleza. Nos está ofreciendo una radiografía estructurada del caos humano. Y la primera fase de ese caos es de esa emboscada visual de la que hablabas al principio. La chispalón. Eso es. Esquedan argumenta que, sobre todo en nuestra era, dominada por la hiperestimulación, el proceso amoroso arranca siempre con una imagen. Un rostro específico, una mirada cruzada en un andén del metro, por ejemplo. Ostras, el típico flechazo. Exacto. Y a partir de esa fracción de segundo, el cerebro de quien observa empieza a maquinar una realidad paralela, espectacular, que empíricamente aún no existe. Es que hay un mecanismo neurológico brutal operando ahí. Brutal. Para desmenuzarlo, el texto nos remite a la antigua Grecia, concretamente a Platón y a lo que la historia de la filosofía llama la dialéctica del eros. Vale. A ver, explícanos esto un poco para no perdernos en terminología muy densa. Pues, en pocas palabras, esta dialéctica viene a decir que el amor opera como un ascensor. Platón plantea algo que choca de frente con el sentido común más básico. Él afirma que no nos enamoramos del cuerpo físico que tenemos delante. Bof, eso cuesta asimilarlo, ¿eh? Porque si alguien ve a una persona atractiva en una cafetería y siente ese flechazo inmediato, la biología evolutiva más básica dictaría que sí, que se está enamorando de esa asimetría facial concreta o de esa biología. Bueno, la biología de supervivencia te diría que sí. Pero la filosofía platónica sugiere que esa imagen física actúa simplemente como un catalizador. Es como una llave que abre una puerta oculta. ¿Una puerta hacia dónde exactamente? Hacia un anhelo profundo de perfección, de una belleza eterna y absoluta que la mente humana cree haber perdido o añorado siempre. El texto lo describe maravillosamente como un hambre de absoluto. Hambre de absoluto. Me lo apunto. O sea, percibes un rasgo armónico y la psique utiliza sus propios deseos para proyectar un ideal de perfección total sobre un auténtico desconocido. Tal cual. Entiendo el mecanismo. O sea, es el efecto del tráiler de cine, pero elevado a la enésima potencia. Alguien va al cine, ve 2 minutos de metraje suelto, editado con la mejor música épica de fondo, y el cerebro que odia no tener toda la información rellena los huecos.
Rellena absolutamente todo. Claro, proyecta una obra maestra insuperable meses antes de que la película se estrene. Pero, a ver, buscando la raíz del asunto, ¿por qué el cerebro hace ese esfuerzo colosal de inventarse una perfección que no está probada empíricamente? Pues porque el cerebro funciona a base de recompensas químicas y la anticipación pura genera unos picos altísimos de dopamina. Claro, la droga natural. Eso es. Ese hambre de absoluto platónico no es un estado contemplativo inerte, es un motor que motiva a la acción. Empuja a la persona a buscar la cercanía constante del otro, a querer que esté presente día y noche. Porque en su proximidad, el cerebro te hace creer que estás rozando algo sagrado, ¿no? Algo que te saca de la rutina mediocría del día a día. Exactamente. Pero rozar lo sagrado tiene que tener efectos secundarios severos en el sistema nervioso. Desde luego. Nadie se queda mirando el tráiler eternamente en la puerta del cine sin querer entrar a la sala a ver la película. Por supuesto que no. Desear un ideal de una manera tan devoradora e incesante fractura cualquier posibilidad de contemplación pacífica. Resulta imposible mantener la distancia de seguridad cuando el impulso es tan voraz. Y supongo que en ese punto exacto es cuando a uno lo arrojan de cabeza al caos. Sí, de cabeza. Ya no se trata de admirar un cuadro hermoso a 2 metros de distancia en un museo. Se trata de ser consumido por la obra. Madre mía. Dejamos la butaca del cine y pasamos a estar dentro de la película, sin guión, y dándonos cuenta de que el decorado está en llamas. Sí. Y para quienes nos escuchan y no tengan muy fresca la filosofía alemana, aquí abordamos el concepto de lo dionisíaco, Claro, Dionisos, el dios griego del vino, del éxtasis. de la pérdida total y absoluta del raciocinio y del control. Todo lo contrario a Apolo, que representaba pues la lógica, la simetría y el orden civilizado. Y esa dualidad es vital para entender la transición que propone el texto. Nietzsche advierte con una dureza tremenda que el amor no es un puerto seguro, no es apolíneo ni racional en absoluto. Es puramente dionisíaco, es una fuerza arrolladora, un estado de embriaguez existencial que tiene como objetivo fundamental e ineludible aniquilar la identidad previa del individuo. Tela. El texto lo define como una locura necesaria, si no recuerdo mal. Sí, lo llama así porque en esta fase dionisíaca el individuo literalmente tiene que dejar de existir como una entidad aislada y autosuficiente. Pierde sus contornos para convertirse en parte de un incendio mayor. O sea, el yo independiente desaparece, engullido por la formación de un nuevo ente, que sería el nosotros. Ese es el proceso, sí. Vale. Echemos el freno un segundo y analicemos esto con un poco de ojo crítico. Porque si un psicólogo moderno o cualquier divulgador de salud mental hoy en día escucha que la meta del amor es aniquilar la identidad propia y dejarse engullir por el otro, Haría saltar todas las alarmas imaginables, desde luego. claro, es la definición de manual de una dependencia tóxica o de la anulación de la voluntad dentro de una dinámica abusiva. O sea, ¿cómo argumenta Schlein que esta transformación dionisíaca no es sencillamente un desastre psicológico que te destroza la vida? Es un escepticismo indispensable el que planteas. A ver, lo fascinante aquí es que la psicología clínica contemporánea prioriza, y con toda la lógica del mundo, preservar la individualidad, establecer límites férreos y mantener la estabilidad. Sí, lo que todos consideramos sano. Exacto. Pero Shedan, adoptando esta óptica existencialista, no persigue la mera estabilidad funcional. Él argumenta que la toxicidad real ocurre cuando esa aniquilación de la identidad se utiliza para someter, controlar o manipular al otro en una dinámica asimétrica. Ah, vale. Una relación de poder. Eso es. Sin embargo, el fuego dionisiaco que describe Nietzsche es bidireccional. Es un fenómeno mutuo y, sobre todo, es transitorio. Entiendo. O sea, ambos están ardiendo simultáneamente en el mismo espacio. No hay uno absorbiendo al otro como un vampiro, sino los dos disolviéndose a la vez. Exactamente. Y yendo a la raíz del mecanismo, la tesis plantea que para que la vida alcance una profundidad verdaderamente trascendente, tiene que sentirse peligrosa. Es fuerte esto. Es como intentar instalar un sistema operativo completamente nuevo y revolucionario en un ordenador. Es imposible hacer esa instalación si te niegas en rotundo a formatear el disco duro y borrar los archivos antiguos. Claro, el sistema viejo tiene que desaparecer. Así es. Perder los bordes rígidos de la identidad original no es un error de programación emocional, es el requisito indispensable para poder renacer como una entidad compartida.
A ver, formatear el disco duro vital da un vértigo terrible, las cosas como son. Implica destruir tus propios sistemas de defensa. De seguridad en la nube por si acaso las cosas salen mal. Qué buena analogía. Ese vértigo abismal de no tener copia de seguridad nos precipita directamente hacia la siguiente fase de la travesía. La caída libre. Sí, porque si el individuo está en medio de ese incendio, si ha formateado todos sus cortafuegos emocionales, queda en una posición de vulnerabilidad sencillamente devastadora frente a la otra persona. Absolutamente expuesto. Shildan utiliza la expresión empirismo de la existencia. Suena a densidad académica, la verdad, pero en la práctica significa abandonar el mundo seguro de las teorías románticas y testear en el mundo real lo que significa depender de otro ser humano. Y el mundo real, como bien sabemos, no hace prisioneros. Ni uno. En este punto de máxima tensión entra la figura de Søren Kierkegaard. Su análisis define este momento del recorrido como el salto al vacío definitivo. El famoso salto de fe. Exacto. Para Kierkegaard la premisa es radical. No existe ningún valor noble en el amor si no existe, en proporción geométrica exacta, la posibilidad del sufrimiento absoluto. Ojo con esto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos encontramos ante una paradoja colosal para cualquiera que nos escuche. Una contradicción biológica, ¿sí? Claro, la biología humana y la neurociencia nos dicen que estamos optimizados por milenios de evolución para buscar el refugio, encender un fuego protector, alejarnos de los depredadores y evitar el dolor a toda costa. Supervivencia básica. Eso es. Sin embargo, Kierkegaard sostiene que el amor verdadero exige vivir en una incertidumbre perpetua. Exige mirar a la otra persona y aceptar que le acabas de entregar las contraseñas maestras, los códigos encriptados de tus servidores emocionales más críticos. Y sabiendo que esa persona puede usarlos. Exacto. Si lo decide una mañana cualquiera, tiene el poder absoluto de pulsar un botón y borrar todos tus datos. La analogía de los servidores ilustra el mecanismo a la perfección. Biológicamente, los seres humanos están programados para aplicar capas de encriptación a sus inseguridades para sobrevivir en la sociedad, ¿verdad? Sí, nos ponemos corazas todo el rato. Pues Kierkegaard postula que el acto trascendental de perderse para encontrarse requiere desactivar voluntariamente todos esos sistemas de cifrado. Todos y cada uno de ellos. Sí. Piensa que si alguien salta de un avión llevando un paracaídas doble, un arnés de seguridad y una red gigante desplegada debajo, en realidad no está saltando. Claro, simplemente está descendiendo con comodidad. Exacto. El riesgo es una ilusión óptica en ese caso. Y sin el riesgo real de una destrucción total de la psique, no hay revelación profunda posible. O sea, quien mantiene constantemente sus defensas altas, quien audita sus emociones por miedo a que el otro le haga daño, jamás llegará a conocer la verdadera magnitud de un encuentro humano genuino. Jamás. La nobleza incomparable de este vínculo reside precisamente en el coraje descomunal de sostener esa vulnerabilidad, de saber que el otro empuña el arma, pero decidir confiar en que no apretará el gatillo. Fíjate, es una concepción épica de las relaciones humanas, sin lugar a dudas. Pero bajemos esto a la fisiología pura por un instante. Porque estar precipitándose al vacío todos y cada uno de los días, Agota a cualquiera. o vivir respirando el humo de un incendio dionisíaco constante, a ver, el organismo humano sencillamente no posee la infraestructura biológica para soportar eso a largo plazo. No. Es fisiológicamente inviable. Mantener semejante nivel de alerta existencial, de incertidumbre y de fuego cruzado requiere unas cantidades masivas y continuadas de hormonas del estrés, fundamentalmente cortisol y adrenalina. Es como vivir al límite continuamente. Imagínate vivir con las pulsaciones y la dilatación pupilar de alguien que acaba de sufrir un accidente de tráfico, pero sostenido durante las 24 horas del día a lo largo de décadas. Madre mía, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central entrarían en un colapso sistémico fulminante. Las glándulas suprarrenales acabarían carbonizadas. Totalmente. El reloj biológico acaba imponiendo sus dictados y el cerebro necesita desesperadamente bajar las revoluciones para no morir de agotamiento. Y aquí es donde Shildan aborda este fenómeno apoyándose en su faceta más empírica y metódica de asesor jurídico. Sí, con datos. Demuestra que ese fuego químico inicial, esa emboscada embriagadora del primer impacto visual, es una tormenta perfecta pero inexorablemente efímera. Muy corta en el tiempo. Estadísticamente representa una fracción minúscula, apenas una anécdota temporal en la cronología vital conjunta de dos individuos.
Y es justo en este descenso hormonal donde se produce la crisis más habitual en las relaciones. Claro, porque cuando esos niveles estratosféricos de dopamina y adrenalina caen a parámetros normales, la interpretación cultural que tenemos todos es que se ha apagado la llama. Que el amor ha caducado, sí. Exacto. Y Sedan combate esta idea de frente. Argumenta que pensar esto supone un error de diagnóstico catastrófico. Ese enfriamiento del sistema nervioso no marca el final del recorrido, ni mucho menos. Al contrario, marca el nacimiento de la fase más sofisticada, consciente y madura de la conexión humana. Dejamos atrás el drama constante, el caos de Kierkegaard y la embriaguez de Nietzsche, y se abre paso a una etapa de claridad mental. El cerebro abandona esa producción masiva de estrés y obsesión. Y comienza a segregar oxitocina de forma sostenida, que es la neurosustancia responsable de crear vínculos a largo plazo, seguridad emocional y apego profundo. Y a nivel filosófico, aquí Sedan nos traslada al pensamiento de Aristóteles para trazar el mapa de este nuevo territorio. Aristóteles introduce el concepto de la filia. Que se traduce como una amistad profunda, leal y virtuosa, y que sirve de puente hacia el estadio definitivo de todo esto, que es el ágape. Esto no es un simple cambio de intensidad, ¿verdad? Es un cambio tectónico en la arquitectura del amor. Totalmente. Y vamos a diseccionarlo, porque es el núcleo del proceso. Durante las fases iniciales platónicas, el motor del amor era la búsqueda incesante de lo que me falta a mí. Percibías un agujero en tu identidad y usabas la idealización del otro como masilla, como material de relleno. Exacto. Pero al entrar en el territorio del ágape, el mecanismo se invierte por completo. El amor se convierte en la manifestación consciente de lo que yo ofrezco. O sea, la dinámica muta de la pura necesidad egoísta a la donación voluntaria. Ya no se trata de requerir al otro para saciar tu hambre de absoluto, sino de querer de forma activa y desinteresada su bienestar, celebrando el mero hecho de que exista. Entiendo. Utilizando la lógica de nuestras metáforas de antes, es como si después de haber atravesado ese gigantesco incendio forestal, donde la única prioridad era sobrevivir a la asfixia y el calor, de repente el fuego cesa. Se apaga por completo. El humo se disipa y ya no hay llamas. Lo que te queda ante los ojos es un terreno inmenso, despejado y abonado por las cenizas. Una oportunidad, vaya. Exacto. Entrar en el ágape significa tomar la decisión consciente de no salir corriendo histéricamente a buscar otro bosque ardiendo para volver a sentir la adrenalina. Que es lo que hace mucha gente, la verdad. Pues sí. Significa sacar las herramientas de construcción, aprovechar esa tierra despejada y empezar a levantar, con una paciencia casi artesanal, los cimientos de una casa común. La imagen del claro en el bosque tras el incendio ilustra a la perfección el argumento de Skendan. Levantar esa estructura requiere una voluntad metódica, un trabajo diario y minucioso. Y requiere abrazar la rutina, claro. Exacto. Que es el elemento exacto del que el fuego dionisíaco huye despavorido. Skendan subraya aquí la belleza majestuosa que encierra el proceso de envejecer juntos desde la perspectiva del ágape. Porque la biología, que es implacable, no perdona la perfección de la imagen física que provocó el flechazo inicial en el metro. El tiempo corroe el tráiler de la película. Y sin embargo, en el triunfo del ágape, esa corrosión da exactamente igual. Carece de relevancia. Pasa a un segundo plano. Sí, el rostro idealizado, esa simetría inicial que tu cerebro usó como cebo para la dopamina, pues acumula inevitablemente el desgaste del paso del tiempo. Es lógico. Pero la pasión devoradora que buscaba poseer esa belleza de forma compulsiva ha mutado. Ahora es una fraternidad incondicional que solo busca acompañar y proteger. Un afecto infinitamente resiliente, capaz de adaptar su estructura a las diferentes estaciones por las que va a pasar esa casa común. Eso es. Resulta fascinante observar la precisión de la estructura que propone este autor. Partimos de una ilusión óptica fabricada por un cerebro desesperado por la dopamina. Atravesamos la demolición violenta de la propia identidad. Asumimos el riesgo atroz de ceder los códigos de autodestrucción en un salto al vacío. Y finalmente, tras la tormenta química, alcanzamos la construcción pacífica de un refugio compartido sostenido por la oxitocina. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si tuviéramos que empaquetar toda esta abrumadora tesis existencial del Dr. Sedan en un principio fundamental para comprender de qué va este viaje. Pues yo diría que el principio fundamental que destila la obra es profundamente liberador. Todo ese sufrimiento inicial, el caos abrumador, el pánico a perder la identidad. Y la angustia atroz de ponerte en manos de otro.
Exacto. Nada de eso es un defecto en el diseño de las emociones humanas. No son un accidente, responden a un propósito puramente mecánico dentro de nuestra evolución emocional. O sea, tienen una utilidad. Sí, todo ese dramatismo sirve única y exclusivamente para lograr fracturar la coraza más dura e impenetrable que posee el ser humano, que es el egoísmo. Claro, el impacto violento de las primeras fases es la única fuerza capaz de romper nuestro cascarón narcisista. Así es. Si el egoísmo primario no es sometido a la presión extrema de un incendio incontrolable, es estadísticamente imposible que surja el ágape. Necesitas que tus viejos cimientos sean devastados para poder existir de una manera verdaderamente genuina con otro ser. Esa es la clave. Lo cual, inevitablemente, nos arroja un interrogante gigante cuando analizamos el entorno en el que nos movemos hoy en día la mayoría. A ver, cuéntame. Pues que si la forma más elevada y noble de amor que podemos alcanzar exige tiempo, exige tolerar periodos de aburrimiento, aceptar el deterioro físico y desarrollar una paciencia infinita, Si conectamos estas exigencias con el panorama general de nuestra sociedad actual, el contraste resulta como poco alarmante. tremendamente alarmante, sí. Hoy respiramos dentro de una cultura muy impulsada por las mecánicas de las redes sociales, que está obsesionada clínicamente con la gratificación visual instantánea. El escaparate digital constante y la ilusión de la eterna juventud. Exacto. Es un ecosistema diseñado algorítmicamente para mantener al cerebro atrapado permanentemente en esa primera fase, en la emboscada dopaminérgica del tráiler de cine. Deslizas la pantalla, recibes el impacto visual de un rostro nuevo, sientes el pico químico, te aburres a los 2 segundos y repites el ciclo indefinidamente. Tal cual. Y esto plantea una pregunta crucial sobre la evolución, o más bien la involución, de nuestras dinámicas sociales. Las herramientas modernas optimizan la primera fase a tope, pero sabotean activamente las condiciones necesarias para llegar a la última. Es una trampa perfecta. Y esa es la reflexión contundente que queremos dejar flotando en el aire hoy para que nuestra audiencia la procese. Si nuestra cultura castiga sistemáticamente la paciencia y premia la búsqueda adictiva de nuevos incendios visuales, ¿Está la mente moderna perdiendo de forma irreversible la capacidad para alcanzar la serenidad del ágape? esa es la gran pregunta. ¿Es posible llegar alguna vez a sacar las herramientas y construir esa casa común? ¿O nos estamos condenando colectivamente a vivir huyendo de bosque en bosque al primer síntoma de que el fuego inicial comienza a bajar su intensidad? Una pregunta para quedarse pensando, desde luego. Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los entresijos de la existencia humana y la evolución emocional. Nos vemos en el próximo análisis.